Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir, alabar a aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel quien nos ha dado el verdadero propósito de la vida, la gloria, la honra, el poder y la alabanza le pertenece al que dijo: fuera de mí no hay Dios, y nos ha hecho testigo en medio de este tiempo. Tiempo hermoso, tiempo maravilloso, donde estamos viendo la palabra de Dios cumplirse frente a nuestros ojos. Es un tiempo para usted y yo decirle a Dios, como dice el Salmo 92, versículo 12, debido a todo lo que se está moviendo, mi hermano, todo lo que está aconteciendo. Las acciones son rápidas, acciones, hoy una cosa, mañana es otra, y cambian, en el mismo día cambian las situaciones varias veces. Aquí dice en esta palabra de Dios, y usted y yo debemos tratar o debemos procurar a pedirle a Dios lo que dice este Salmo. Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y eso viene a través de, como dice ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí está el key, ahí está el punto del asunto, el temor a Dios, al creador de todas las cosas, que nadie puede negar que Dios existe, nadie puede negar. Y que esta palabra que tengo aquí en mis manos, que es la palabra de Dios, la Biblia, vemos cumplirse frente a nuestros ojos lo que Él dijo. Es increíble como usted y yo estamos viviendo. Una de las cosas que dice esta palabra en el libro de Amós, creo que capítulo 9, versículo 14 o 15, dice que Dios lo iba a traer a ellos lo iba a traer del cautiverio. Déjame ver si lo encuentro. Amós, creo que capítulo 9, que lo iba a traer del cautiverio. Ya no iban a ser dos pueblos, sino uno solo, como eran en el principio. Recuérdese que Dios le dice a Salomón, le dice a Salomón que si él no cumple su palabra, él va a dividir el pueblo de Israel en dos. Y así mismo pasó. Salomón no hizo caso de la palabra y podemos ver el resultado, que dividió, que está ahí en la historia. Él dividió esa nación en dos reinos, reino del norte y reino del sur, consecuencia de lo que él hizo, la desobediencia de Dios. Entonces, aquí en el libro de Amós, él dice que iban a retornar, que lo iba a traer. Versículo 14, y dice: ya no iban a ser dos pueblos, no iban a ser dos reinos, sino uno solo. Y lo dice igualmente en Ezequiel capítulo 37. Dice ahí que que ya no iban a ser dos pueblos más. Dice: ¿tú crees que esos huesos puede resucitar? Eso puede, parafraseando. Dice Dios al profeta Ezequiel: decláralo. Y lo declaró, y empezaron los huesos a unirse, y vinieron los músculos, y vino la carne, y vino todo. Y nosotros estamos viendo eso. Esta profecía que se le dio a Amós, que eso hace años, miles de años, nosotros la estamos viendo cumplida frente a nuestros ojos. O sea, por eso tenemos que usted y yo estar pidiéndole a Dios, como dice: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Es tiempo de nosotros reconciliarnos con Dios. Es tiempo de armonizarnos con Dios por todo lo que se está moviendo. Recuérdense que Jesús le dijo lo que iba a suceder: hambre, peste, guerra, rumores de guerra, todo eso. Y usted y yo estamos viendo eso, estamos viviendo en ese tiempo. Mire lo que dice aquí en Amós capítulo 9, versículo 14 al 15. Y dice aquí la palabra, sabemos que eso no había pasado antes, porque el reino del norte, que lo constituían 10 tribus,
por cuanto se pervirtieron de una manera increíble. Dios envió a los asirios, y los asirios acabaron con el reino del norte y jamás se regresaron. Aquí dicen Amós que se iban a llamar Israel de nuevo, porque cuando estaba dividido el reino del norte, el reino del sur, no eran dos reinos, no uno. Aquí habla de uno solo. Igualmente en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, ahí habla que lo iban a hacer esos dos palos, uno y otro, y lo iba a poner juntos. Y eso es lo que usted y yo hemos visto, y lo estamos viendo, porque ahí está el pueblo de Israel, que dice esta palabra, dice esta profecía, que de ahí nadie lo va a sacar. Y yo lo creo. Y estoy seguro, porque la palabra de Dios es infalible. ¿Quién puede negar, como dice, quién puede negar la existencia de Dios? Nadie puede negarla. Sus obras están ahí, sus hechos ahí están. La misma ciencia nos habla a nosotros de que nada pudo salir de una explosión. O sea, la explosión salió de nada. Eso es imposible. Con todas esas leyes físicas que rigen el universo, ellos dicen que hay un diseñador, porque nada se puede atrasar una milésima de trillones de segundos. Todo tiene que ser perfectamente. Mira el oxígeno que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Es para uno pensar y uno razonar. O sea, cómo el oxígeno se colocó en el punto en el cual podría haber vida aquí en la Tierra. Alguien lo colocó. Porque si el oxígeno sube o baja una milésima, se acaba la vida aquí en la Tierra. Es increíble. O sea, Dios nos da la mente para que pensemos y empezamos a analizar y decir, wow, usted mira la formación de su cuerpo, cómo su cuerpo está diseñado, cómo todos esos órganos, cómo todo eso trabaja en armonía. No solamente los nuestros, los animales, de los árboles, de todo. Hay alguien que diseñó. Por ejemplo, el ADN mío no es igual que el suyo. No es igual. Increíble, ¿verdad? O sea, todas estas cosas nos dejan ver a nosotros que hay un diseñador. Y yo bendigo a Dios porque me la ha dejado ver. Soy dichoso, soy bienaventurado. Estamos haciendo para lo cual Dios nos llamó, como dice la palabra, que nos llamó de las tinieblas su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Él, de lo que Él ha hecho con nosotros. Y estamos haciendo eso. En grupos o en ministerio, en la cárcel, en la calle, donde quiera que vamos, llevamos la palabra. Llevamos la palabra porque hemos entendido eso, que eso es lo que Él quiere. Que dice que nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, ¿para qué Dios hizo eso? No dice la razón. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Como yo le dije a un hermano ahí en uno de esos sitios que estábamos predicando, él se para. Yo le voy a entregar un tratado y le digo yo no sabía que era hermano. Él me dice, yo soy cristiano también. Digo, pues usted debería estar aquí también con nosotros. Dice, no, porque yo tengo que hacer un asunto. Digo, no, lo que le quiero decir es que la iglesia debe estar haciendo este papel. Porque esa es la función nuestra. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación para reconciliar el mundo con Dios a través de Jesús. Mire cómo dice Amós, capítulo 9, versículos 14 y 15. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Recuérdese que en el año 500 y pico antes de Cristo, los asirios se llevaron al reino del norte, 700 y pico de años. Y luego vino Nabucodonosor y se llevó el reino del sur. Conquistó a Jerusalén, acabó con el templo, todo. Y ya volvieron otra vez. Y en el año 70 de nuestra era, los romanos lo erradicaron, mataron más de 1,5 millones de judíos. Y los jóvenes se lo llevaron y lo que no servía lo dejaron. Ahí no había nada. Nada había ahí, se desaparecieron. ¿Quién podía decir que ellos iban a volver a resurgir? ¿Quién podía decir en el año 1900 que ellos podían volver a resurgir? En el año 1920, 1930, ¿quién hubiera dicho eso? Imagínense que los judíos que estaban ahí en Alemania, Hitler lo estaba acabando, que mató casi como 10 millones de judíos.
¿Quién podía decir que eso iba a surgir? Pero como la palabra de Dios lo dice, se cumplió. Por eso te digo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios, enséñanos a contar nuestros días, que traiga al corazón nuestra sabiduría, para saber el tiempo que estamos viviendo. Cuando estamos viendo lo que dice Jesús, lo que dijo en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13, ahí habla del tiempo que estamos viviendo. Dice que será como los tiempos de Sodoma y los tiempos de Gomorra. Y eso es lo que usted y yo estamos viendo. Dice que se daban en casamiento, vendían, compraban, hacían de todo, hasta que el arca se cerró. Igualmente como en los tiempos de Lot. Comían, bebían, hacían de todo, hasta que llovió fuego del cielo. ¡Wow! Increíble. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo creo que 3? Dice que todo va a ser desbaratado por fuego. Increíble. Entonces, tiempo de nosotros prepararnos, tiempo de arreglar nuestra vida con Dios, de caminar como Dios manda, de hacer la voluntad de Dios para recibir lo que Él tiene para nosotros. Recuérdense que Él nos habla a nosotros de cuando Él va para Jerusalén y vienen una persona cuando viene caminando y dice: Señor, te quiero hacer una pregunta. Son muchos los que se salvan. Le preguntaron. Y le dice: Él procura caminar por el camino estrecho o por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha, porque pocos son los que lo hallan y esos van a la salvación. Lo contrario es caminar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha, y dice que esos van a la perdición. O sea que tenemos que caminar como Dios manda, tenemos que renunciar a los deseos de la carne que están ahí frente a nosotros, que están ahí luchando contra nosotros. Pero Dios nos dio su espíritu, Dios nos dio su palabra, podemos clamar a Dios y Dios nos conduce, nos va a dirigir por el camino que usted y yo tenemos que caminar. Una batalla, mi hermano, una batalla. Déjame leerte lo que dice Amós, porque esto es importante para nosotros. Comprobar, usted y yo tenemos que comprobar que esta es la palabra de Dios. Usted y yo para usted y para mí. No para los demás, sino para mí, que esta es la palabra y que puedo confiar en ella, que puedo estar seguro que si hago lo que ella dice, yo voy a recibir lo que ella dice. Y yo puedo decirte que es así, porque he podido comprobar que la palabra de Dios es cierta y verdadera. Y como dice ahí, que a los que honran a Dios, Dios mismo le va a honrar. Gloria a Dios. Mire cómo sigue diciendo. Dice aquí Amós 9, versículos 14 y 15. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huerto y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo le di, ha dicho Jehová Dios. O sea, Dios está diciendo, no van a ser desarraigados jamás, no van a volver a ser llevados en el cautiverio. Y ahí habla en Apocalipsis que cuando Jesús venga, dice, con el poder de su lengua va a destruir a los adversarios, porque algo que tiene que suceder es el anticristo, porque la palabra habla de que ahí Él se va a sentar, y ahora mismo no hay templo, pero sí hay planes para hacer el templo. Es probable que tal vez usted y yo veamos, tal vez, el principio de eso, aunque muchos dicen que eso se va a construir en el periodo de la primera parte de la gran tribulación. Si es así, mi hermano, entonces no lo vamos a ver. Pero de que están todos los utensilios, los animales que hay que sacrificar, el color de los animales, está todo ahí. Está todo. Usted y yo tenemos que poner atención. Usted y yo tenemos que mirar cómo andamos. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Usted y yo tenemos que tomar en consideración eso. Porque dice ahí, porque los días son malos. Bien malos que son estos días. Estaba viendo un programa en la televisión de una artista puertorriqueña, no recuerdo bien el nombre, pero ella dice que ella iba a traer
iba a presentar ahora, creo que en Puerto Rico, una obra teatral, Mis dos Navidades. Y ella decía, la finalidad de eso es traer alegría al pueblo, porque estamos viviendo en un tiempo increíble, un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, de confusión. Y ella no es cristiana. Y así piensa la gente que está ahí afuera. Está turbada. Está turbada. Está sin esperanza. Y usted y yo tenemos la palabra que da esperanza. La palabra que nos restauró a nosotros y que tenemos que compartirla. Tenemos que practicar el segundo y grande mandamiento con los de afuera. Tenemos que hacerlo porque para eso Dios nos llamó. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos llamó, no para estar clavado ahí en las butacas, mi hermano. Hay que sacudirse y hay que empezar a salir y hay que hacerlo. Hay que hacerlo y Dios nos va a dar la gracia y Dios nos va a dar el valor, Dios nos va a dar el coraje, Dios nos va a dar la fuerza para hacer eso. Se lo aseguro, mi hermano, que Dios lo va a hacer porque esa es la voluntad de Dios, que practiquemos el segundo y grande mandamiento. Pero como he dicho muchas veces, si no practica el primero, es imposible practicar el segundo. Que el primero es amarás a Dios con toda tu mente, todo tu ser, con toda tu alma, con todo. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le haga a otro lo que tú no quieres que te hagan. Hazle a otro lo que a ti te gustaría que te hicieran. Ese es el segundo y grande mandamiento. Si me estoy hundiendo, a mí me gustaría que alguien me levantara y me sacara del hoyo, ¿verdad? Así tenemos usted y yo que hacer con los que están afuera, porque están en el hoyo. Están en el hoyo, como dicen allá en la República Dominicana, está en la olla. Pero no solamente Satanás le puso la tapa, sino que le puso una piedra encima. Pero como Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo, entonces le quita la piedra, le quita la tapa y lo ala, usándonos a nosotros como instrumento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues lo plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo le ha dicho Jehová Dios tuyo. Gloria a Dios. Usted y yo estamos viendo eso. Usted y yo tenemos que estar, mi hermano, mirando lo que se está moviendo, mirando lo que está aconteciendo, mirando cómo estamos caminando, mirando qué tenemos que hacer. Tenemos que estar así, mi hermano. No podemos estar desenfocados de lo principal, que eso es lo principal. Si Dios trae sabiduría, si le permitimos que Dios traiga sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón, mi hermano, vamos a hacer lo principal, que anunciar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo principal que nosotros podemos hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios va a agregar las demás cosas. Te lo aseguro que así va a ser. Y así es. Yo puedo decir esto, yo soy testigo de eso. Sin ninguna cuestión de orgullo ni nada de eso, no. Esto glorifica a Dios. Porque yo era una persona, como he mencionado muchas veces, una persona que estaba hundida, sin esperanza, sin nada, destruido por completo. Clamé a Jehová, Él extendió su mano y me levantó. Entonces toda la gloria y toda la honra es de Él. Por ejemplo, para que nadie se vaya a gloriar, mire lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Es increíble eso. O sea, cuando nosotros lleguemos a la eternidad, si a nosotros se nos da alguna corona o lo que sea, que yo oigo mucha gente hablando de corona, que yo tengo tantas coronas ganadas, sí, hay cosas de eso, que se ponen a inventar. Que no dice eso en la palabra. Pero si nos dan alguna persona, usted y yo vamos a tener que tirárselo a los pies de Jesús, porque usted y yo, mi hermano, no hemos ganado nada. Usted y yo lo que servimos es como obstáculo para que Dios nos bendiga. Eso es lo que yo sirvo de obstáculo en contra de mí mismo. Y yo sé que es igual, porque tú y yo tenemos la misma carne. Tú y yo tenemos las debilidades, estamos llenos de debilidades, porque Pablo lo dice claramente en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Usted oyó cómo que dice?
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se incluyó Él entre los que tienen debilidades. Y como he dicho una y lo seguiré diciendo 1000 veces, para mí Pablo es un superhéroe. Para mí, un hombre que se dejó volar la cabeza. Igualmente todos esos apóstoles son superhéroes. Y si ese que es un superhéroe dice o dijo, como dice ahí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si él se consideraba no que tenía una debilidad, sino que tenía varias, si ese superhéroe se consideró que él tenía debilidades, adiós, ¿y qué va a hacer de mí? Dígame usted, ¿qué va a hacer de este que está aquí? Que no tú has tenido que pasar por ninguno de esos momentos que pasó Pablo. Que escribió, ¿cuántos libros no escribió Pablo? Que pagó con su vida, mi hermano. Nosotros tenemos que pensarlo bien. Pues si en caso nos dan una corona o lo que sea, nosotros la vamos a rendir a Jesús. Así como hacen los ancianos que tiran sus coronas sobre él. Mire por qué. Porque usted y yo no podemos agregar nada para la salvación. Mire cómo es el asunto. Apocalipsis 1, versículo 5. Debo leer la última parte del versículo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Vamos a leer entonces desde el principio. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Los pecados que tenemos, que teníamos, o que habremos de tener, ya lo lavó con su sangre. No por nuestro esfuerzo, no por nada de eso. Todas esas cosas que salimos a predicar y vamos a las cárceles, y vamos a la calle y vamos por aquí, es por agradecimiento a lo que Él ha hecho. No porque estamos pensando que vamos a recibir coronas y que cuando lleguemos al cielo aquí el Dios nos va a decir, venga ahora Orlando, oh, este es mi siervo amado, wow. No, nada de eso, mi hermano. Porque no lo merecemos. Él es que pone en ti, en mí, el querer como el hacer. Él es que deposita en nosotros las cosas, en el creer en Él, en depender de Él. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza es de Él. No es de nadie más. Yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Yo sí puedo hacer cosas para perder o destruir la salvación, diríamos. Porque la misma palabra me habla que con temblor, déjeme ver si aquí en Hebreo 2, creo que está ahí. Dice que usted y yo tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Y si no fuera así, pues no hubiera dicho, no, está bien así, como tú lo hiciste, no hay problema. Mire cómo dice esta palabra. Que esto es importantísimo, mi hermano, importante. Por eso decía ahí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos traer sabiduría para ver esto, para entender esto, para vivir agradecido de Dios. Como dice una canción, agradecido por su gran amor, por su paciencia. Oiga lo que dice Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vuelve y te leo otra vez. Vamos a empezar otra vez para que tú veas. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y no sea que nos deslicemos. O sea, no ponemos atención a esto, mi hermano, nos podemos deslizar fácil. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron?
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí en Apocalipsis dice, le está hablando a la iglesia, a una de las iglesias, le dice que no borre, para no borrar tu nombre del libro de la vida. Si yo vivo a la manera que, como diría, a mi manera, sin tomar en cuenta lo que Dios dice, ¿qué usted cree que va a pasar? Si fuimos inscritos en el libro, pues no van a borrar. No van a borrar. Porque ahí habla también en 2 de Pedro, capítulo 2, personas que conocieron, que fueron rescatados por el Señor, pero se apartaron por la codicia. Míralo aquí. Aquí lo dice. Usted y yo tenemos que saber eso. 2 de Pedro, capítulo 2. Mire cómo dice. Es tremenda esta palabra. Dice, perdón, me brinqué a 1 de Juan, que ahí también habla y dice, mire lo que dice 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Esto es fuego para nosotros, mi hermano. Esto es fuego. Esto es para que nos arreglemos con Dios, venir corriendo a buscar el oportuno socorro de Dios. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, aquí viene la parte que quiero hacer énfasis. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire cómo es el asunto. Si yo no guardo el mandamiento, aunque yo diga que lo conozco, no lo conozco. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces mire lo que dice, esa está fuerte para nosotros, mi hermano, no está fácil. 2 de Pedro, capítulo 2, mire lo que dice ahí y ahí termino. Mire lo que dice de estas personas que creyeron en él. Pero hubo también, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga bien, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Pero aquí dice que lo había rescatado. Mi hermano, el tiempo lamentablemente se nos ha ido. Permítame orar por usted y orar por mí, esperando que estas palabras queden en tu corazón, igualmente en el mío, para ponerla por obra, para gloria y honra de Dios y beneficio nuestro. Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te damos gracias por estas palabras que pusiste en mi boca, en mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que estas palabras queden en los corazones de ellos, igualmente en el mío, Señor, para ponerla por obra, para gloria y honra tuya y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y nos veremos en una próxima ocasión.